Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Parece mentira, señores, pero el tópico que yo voy a conversar contigo es tratando de establecer cuáles son las diferencias que existen entre un dominicano y un haitiano. Claro, muchas personas me preguntan si ambos grupos poblacionales viven en la misma isla. ¿A qué se debe esa diferencia? En pocas palabras, ¿qué significa ser haitiano y qué significa ser dominicano? No cabe duda, señores, que para tú establecer una diferencia entre un haitiano y un dominicano, tienes que conocer la historia. Tiene que conocer la idiosincrasia, tiene que conocer el estilo de vida, pero también tú tienes que conocer lo que alguna gente llaman el nivel de posibilidades económicas de cada uno de ellos. Claro, este tipo de trabajo en la cual yo estoy tratando de establecer la diferencia entre un dominicano y un haitiano, yo no lo hago con el fin de simplemente establecer algo que todos conocemos. Independientemente de las diferencias, son más las cosas que nos unen que las cosas que nos apartan. Este tipo de trabajo yo lo estoy haciendo porque una de las personas que visita este canal, día atrás yo hice un trabajo sobre las razones por las cuales existe ese nombre de diferencia en términos de pobreza cuando tú comparas la población haitiana con la población dominicana. Y esa persona, como una forma de conocer un poquito lo que es el pueblo haitiano, pero también conocer un poco el pueblo dominicano, simplemente me preguntó de una forma sumaria si yo podía explicarle ¿cuál era la diferencia entre un dominicano y un haitiano? Para este tipo de trabajo yo voy a establecer de una manera así breve, sumaria, sin hacer muchas explicaciones, 10 diferencias, las cuales tú puedes notar para tú entender qué significa ser haitiano y qué significa ser dominicano y cuál es la diferencia que tú vas a observar cuando tú de una forma u otra contactas o tienes algún tipo de relación con un haitiano o algún tipo de relación con un dominicano. Yo siempre he creído que existen lo que alguna gente llaman diferencias geográficas. Cuando se habla del grupo poblacional haitiano, realmente ellos habitan la parte occidental de la isla La Española. Cuando se hablan de los dominicanos, ellos habitan la parte de la isla La Española. ¿Por qué estos dos grupos poblacionales viven en una sola isla? Para eso tú tendrías que conocer lo que es la historia de la colonización de muchas de las naciones y de las islas cuando se habla de América Latina y el Caribe, pero sobre todo esa disputa que ocurre cuando se habla de las diferentes potencias o imperios que se estaban disputando la posesión de los territorios del Nuevo Mundo. Para tú entender por qué en la parte occidental viven los haitianos, tú tienes que conocer lo que alguna gente llaman la historia de la isla de Saint-Domingue, en la cual la parte oriental de la isla fue mayormente colonizada por los españoles y la parte occidental de la isla fue mayormente colonizada por los franceses. En pocas palabras, cuando se habla de la diferencia geográfica, es simplemente el posicionamiento en términos geográficos donde un determinado grupo poblacional vive en relación a otro grupo poblacional. Cuando se habla de Haití, en este momento hay alrededor de 11, 12 millones de haitianos. Y si ustedes cuentan lo que están en los Estados Unidos y República Dominicana, créeme, los haitianos te van a llegar a 14, 15 millones de haitianos. Cuando se habla del grupo poblacional en la parte oriental de la isla, lo que todos conocemos como República Dominicana, es alrededor de 10, 11 millones de habitantes en esa parte de la isla, lo cual si tú lo sumas, los dos grupos poblacionales,
casi llega a 22, 23 millones de habitantes en esa misma isla. Como ve, existe una diferencia geográfica cuando se habla de los haitianos, pero también cuando se habla de los dominicanos. Si tú analizas el territorio haitiano, lo que alguna gente llama los recursos naturales, ellos tienen, pero no al nivel que tiene República Dominicana. Y si tú le sumas eso, los altos niveles de desforestación que existen en el territorio haitiano y tú lo comparas con el territorio dominicano, hay una gran diferencia. En pocas palabras, cuando se habla del territorio dominicano, lo cual casi el doble del territorio haitiano, eso que la gente llama los recursos naturales realmente son mucho más grandes que los recursos que tiene lo que la gente llama Haití. Por ese lado, cuando se habla de las diferencias geográficas, son significativas porque pueden ser un factor el cual determinó o está determinando los niveles de adquisición de riqueza y los niveles de pobreza de ambos grupos poblacionales. Como ve, ese desde mi punto de vista es la primera diferencia. Después otra diferencia que todos conocemos y es la diferencia en el lenguaje. Cuando se habla de República Dominicana, nosotros hablamos el español. Claro, dependiendo de la región que tú estás hablando, tú vas a encontrar que en 4 regiones diferentes de República Dominicana hay cierta variación en el español. En pocas palabras, en República Dominicana, el español que se habla es un español que tú no puedes decir que es español, porque el pueblo dominicano tiene una forma particular de hablar ese idioma español o lo que algunos le llaman el castellano. Por el contrario, cuando se habla de Haití, producto que ellos fueron colonizados por Francia, el idioma cuando se habla de Haití es el creol. El creol no es más que una mezcla de ese tipo de dialecto o lengua africana mezclada con el francés. ¿Qué crea ese tipo de creol? De mi punto de vista, un lenguaje que es simplemente producto del mestizaje lingüístico. Pero cuando se habla de las élites un poquito más altas, ellos también hablan el francés. Pero parece mentira. Si tú vas, por ejemplo, cerca de la zona de la frontera dominico-haitiana, tú vas a encontrar que muchos haitianos también hablan español. O sea que cuando se habla de Haití, la diversidad lingüística es mucho más amplia y mucho más rica que cuando se habla del idioma de los dominicanos. Claro, esa es la segunda diferencia. La tercera diferencia es cuando se habla de las diferentes creencias religiosas. En pocas palabras, cuando se habla de la religión. No cabe duda que producto de que República Dominicana fue colonizada por los españoles, se puede decir que un 90-95% de la población, ellos son católicos. Claro, cuando yo digo católico, ustedes entienden lo que yo le quiero decir. Porque República Dominicana, si el papá es católico y la mamá es católico, el hijo hereda la religión del padre y decimos que el 95% de la población es católica, cuando en realidad no llega a una cifra tan alta. Cuando se habla de la población haitiana, los números dicen que casi el 80% de la población es católica. Haití también cruza por el mismo procedimiento, que se le llama católico porque el papá es católico y el hijo nace católico. Hay una gran población cristiana. Pero en Haití se practica lo que alguna gente llaman ese tipo de religión animista. Y sobre todo se practica ese tipo de religión africana que es el vudú. El vudú no es más que producto del sincretismo religioso entre las religiones africanas con el catolicismo. Por ese tipo de sincretismo religioso también existe en República Dominicana, con una serie de manifestaciones religiosas que todos conocemos como la santería. Como ve, esa es la gran diferencia. Cuando se habla de eso que la gente llama las creencias religiosas entre República Dominicana y Haití.
Ambos son católicos, ambos son cristianos. La única diferencia es que el vudú es mucho más influyente, porque él parte también de la costumbre del pueblo haitiano, que ven el vudú una solución a los problemas más cotidianos, contrario a la santería, que simplemente es un tipo de rito espiritual que se utiliza cuando la gente se muere, o cuando hay algún tipo de carnaval, o cuando llegan las cuaremas. Otro aspecto a considerar, que es el número 4, son las diferencias raciales. Y ahí tenemos que volver a lo que es quien colonizó esa parte de la isla. Cuando se habla de República Dominicana, el mestizaje en República Dominicana, si ustedes analizan los datos que nosotros tenemos en este momento, el 75% de la población se considera mulato, con cierto nivel de mestizaje. Entonces tú tienes que de ese 75, casi el 15% o el 18% se consideran negros. Y hay un 6-7% que se considera blanco, tomando en consideración lo que significa ser blanco en República Dominicana. Y si ustedes le suman a eso un paquete de personas que vienen de otros países, como son los judíos, como son las personas que vienen del mundo árabe, eso le dice a ustedes que cuando se habla de las diferencias raciales, también es notable, porque el 95% de la población haitiana se autoidentifican como negro. Si tú analizas el fenotipo de la población haitiana, realmente cada una de sus características, casi en un 90-95%, son características propias de la raza negroide. En pocas palabras, cuando tú miras un haitiano y tú miras un africano, en términos de fenotipo no hay mucha diferencia. Claro, cuando tú observas a un dominicano, tú notas ese mestizaje racial, porque casi un 80-85% de la población dominicana, aunque muestran cierta característica negroide, no es lo que define lo que alguna gente llaman esa mezcla o ese fenotipo racial. Por lo cual, en términos raciales, hay una gran diferencia entre la población haitiana y la población dominicana. Es el aspecto número 4. Ahora vamos a hablar de las diferencias cuando se habla del número 5. Y es lo que la gente llama las diferencias étnico-culturales. Producto de que durante la época de la colonización, Francia fue quien colonizó esa parte occidental de la isla. Francia estuvo trayendo lo que la gente le llaman esclavos hasta el siglo XVIII, siglo XIX, mediados del siglo XIX. Por lo tanto, cuando se habla de la parte oriental de la isla, se paró de traer esclavos a la parte oriental de la isla ya en el siglo XVII, se podría decir, y la cantidad era mínima. Por el contrario, producto de la producción de azúcar en la parte occidental de la isla, cada año se importaban alrededor de 40.000, 50.000 esclavos negros, lo cual no dio la oportunidad de ese mestizaje cultural entre los colonizadores que eran franceses y la población africana. Por el contrario, cuando se habla de la población dominicana, se produjo un mestizaje cultural entre los españoles criollos, la población mulata y la población negra. Por lo tanto, cuando tú analizas el comportamiento étnico-cultural y tú lo observas, tú te darás cuenta que la parte oriental de la isla, su mayor cultura, su mayor forma de ver la cosa y ese tipo de grupo étnico en lo cual ellos pueden sentirse identificados, están más cerca de lo que es Europa que de África. Es como una especie de contradicción. La mayoría de la que la gente llama
la etnicidad del dominicano en términos culturales mayormente está dominado por la cultura europea. Por el contrario, cuando tú analizas lo que es el comportamiento étnico-cultural de los haitianos, está mayormente dominado por la cultura africana. Y esa es una gran diferencia. Los haitianos en la parte occidental de la isla, su cultura está mayormente cargada de elementos africanos, mientras que en la parte oriental de la isla su cultura está mayormente cargada con elementos europeos. Claro, vamos a hablar ahora de la diferencia número 6, y son las diferencias en cuanto a la historia. Yo siempre he creído que para tú entender un pueblo, tú tienes que conocer su historia. Y cuando se habla de República Dominicana y Haití, en muchos aspectos ellos tienen una historia compartida. Pero no cabe duda que producto de ese elemento colonizador francés, y sobre todo ese elemento colonizador español en la parte oriental de la isla, eso creó procesos históricos diferentes que dieron como resultado naciones diferentes, pero también dio como resultado individuos, los cuales poseen una idiosincrasia, cultura, pero sobre todo una herencia cultural diferente, porque dicha historia produce una experiencia diferente, tanto en los individuos del lado oriental como del lado occidental. En pocas palabras, un dominicano tiene una historia, una experiencia, cuando se habla del sistema esclavista, de la colonización, diferente a un haitiano cuya experiencia histórica es diferente a lo de un dominicano. Esa es la gran diferencia. Históricamente coinciden, pero realmente tienen una historia muy diferente. Hay otro elemento que hay que entender, y es cuando se habla que otra de las grandes diferencias que existe entre un dominicano y un haitiano es la diferencia en los niveles de riqueza y la diferencia en los niveles de pobreza. No cabe duda que cuando se habla de República Dominicana y ustedes analizan lo que es el Producto Interno Bruto de República Dominicana, el cual ronda alrededor de los 85.000, 90.000 millones de dólares, en comparación a Haití, que ronda alrededor de 9.000 millones de dólares, eso le dice a ustedes que la economía dominicana es 10 veces más grande que la economía haitiana, lo cual inciden en los niveles de pobreza tanto de los haitianos como de los dominicanos. Producto de esa desigualdad que existe en el Producto Interno Bruto entre los haitianos y los dominicanos, también lo que la gente llama el Producto Interno Per Cápita, o sea, lo que una persona gana al año es diferente. El dominicano tiene una ganancia anual alrededor promedio de 9.000, 9.800 dólares. El haitiano tiene una ganancia anual promedio de 870 dólares. Como ve, es una diferencia casi de 9-1. Esa diferencia es lo que crea esa desigualdad económica que existe entre un haitiano y un dominicano. Para traerlo en un lenguaje un poquito más simple, vamos a suponer que tú vives en República Dominicana y el salario promedio anual es de 9.000 dólares. Si tú lo divides en 12, eso te viene dando como 800 dólares al mes. ¿Correcto? Si tú multiplicas 800 dólares al mes, ahora mismo la tasa está a 58. Vamos a ponerlo a 50 como una forma de entender lo que yo digo. Si tú multiplicas 50 por 800, 5 por 8, 40. Eso te da a ti que el dominicano promedio mensual gana 40.000 pesos. Por el contrario, un haitiano, que lo que se gana anual son 870 dólares, si tú lo divides entre 12, ¿cuánto te viene dando? Te viene dando como algunos 90 dólares mensual. Si 90 dólares mensual tú lo multiplicas por 50 pesos dominicanos,
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una cantidad de dinero que realmente no produce nada. Porque cuando tú divides 870 entre 12, eso te baja a $80 al mes. Si tú multiplicas $80 al mes por 50, ¿cuánto te da? No te da nada. Por eso es que un haitiano cuando visita República Dominicana, muchas veces ellos se ganan en un mes, dependiendo del tipo de trabajo. Que estemos hablando lo que un haitiano se gana en un año en Haití. Y eso es producto de esa desigualdad en la capacidad de producir y adquirir riqueza dentro de ambas naciones. Es uno de los problemas que existe cuando se habla de la diferencia de los niveles de pobreza por capacidad de acumular riqueza entre un dominicano y un haitiano. El dominicano tiene mayores posibilidades de adquirir riqueza que la que tiene un haitiano. Claro, no cabe duda también que cuando se habla de la diferencia en cuanto al cambio con el dólar, la moneda haitiana es el goldé, la moneda dominicana es el peso. En cuanto al cambio con el dólar no hay mucha diferencia, porque el goldé está ahora mismo a 111 con relación al dólar y el dominicano está alrededor de 58. Claro, eso es cuando se habla de la diferencia en cuanto a los niveles de riqueza, y esa es la diferencia número 7. Simplemente, la República Dominicana tiene mayores posibilidades de producir riqueza que el lado occidental de la isla, que se llama Haití. Claro, hay algo que hay que entender. Con producto de que ambos grupos poblacionales fueron colonizados por imperios diferentes. Eso creo lo que alguna gente llama una cultura diferente. Aquí es donde cuando se habla de la diferencia en cuanto a la cultura gastronómica, en cuanto a la cultura de la música popular, también nosotros tenemos que entender esas diferencias. Usualmente cuando se habla de cuál es la diferencia en cuanto a los platos dominicanos y los platos, como dicen algunos haitianos, vamos a ser francos, casi en un 60% ellos consumen los mismos alimentos, porque toda la mayoría de las islas, cuando se habla de las Antillas menores, las Antillas mayores, ellos consumen los mismos alimentos. Ahora hay cierta diferencia en cuanto a la preferencia gastronómica de Haití con relación a República Dominicana. Ustedes saben que en República Dominicana nosotros utilizamos mucho lo que son esa famosa comida que es la bandera dominicana, arroz, habichuela y carne. Esa es la comida tradicional. A nosotros nos gusta comer mucho el pan, a nosotros nos gusta hacer mucho los locrios, a nosotros nos gusta hacer mucho un paquete de comida que, créemelo, son un poquito diferentes. Cuando se habla de la comida o la gastronomía haitiana, nosotros tenemos que entender que usualmente el tipo de gastronomía que ellos más utilizan, aparte del arroz y todas esas cuestiones, es que a ellos les gusta mucho el arenque tropical. También a ellos les gusta mucho el ragú de carne. A ellos les gusta mucho la fritura de cerdo. También les gusta mucho el ponche bocanero. También ellos consumen mucho el bacalao a la criolla. Y por qué no, una de las comidas tradicionales es el berenjenar con bechamel. También el stout sec. Claro, son una serie de platos que parte de la gastronomía haitiana, que vamos a ser francos, yo nunca lo he comido. Y muchos de esos nombres yo casi ni sé pronunciarlo. Pero en cuanto a la gastronomía entre los haitianos y los dominicanos, vamos a ser francos, la diferencia no es que mucha. La diferencia está en la capacidad que tiene el haitiano de adquirir los alimentos necesarios. Por el contrario, el dominicano tiene mayores posibilidades de adquirir esos alimentos. Pero no cabe duda de que existen ciertas diferencias en cuanto a la gastronomía. Claro, también hay algo que hay que entender. Existe una enorme diferencia y esa es la número 9. Cuando se hablan de la costumbre que existen entre la población haitiana y la población dominicana. Claro, cuando se habla de la costumbre o de las tradiciones, como mucha gente dice, no crean, los haitianos y los dominicanos, ellos comparten una que otra costumbre.
Porque, por ejemplo, los haitianos, como ellos son, vamos a decirlo así, católicos, son muchas las manifestaciones que están asociadas al catolicismo, como la cuaresma, como los carnavales, que ellos lo celebran de igual manera que los dominicanos, pero dándole lo que alguna gente llaman ese toque local. No cabe duda también que cuando se habla de la forma de vestir del haitiano en su traje tradicional, en comparación al dominicano, hay una gran diferencia, y es que la mujer haitiana, a través del tipo de sombrero que ellos utilizan, de una forma u otra ellos están manteniendo parte de lo que es la tradición africana, como una forma de ellos recordar la gente del pasado, sus costumbres africanas, y a través de ese tipo de gorro que ellos utilizan y el tipo de colores, eso le dice a ustedes que cuando se hablan de las costumbres haitianas, ellos tienen un tipo de costumbre que tienen un significado africano. Por el contrario, nosotros los dominicanos, cada uno de las vestimentas que nosotros utilizamos están más acorde con son el tipo de vestimenta, por ejemplo, que vienen de España o vestimenta europea. Por lo cual, muchas de las vestimentas que son propiamente africanas, en el lado oriental de la isla o los dominicanos casi no la utilizan. Por el contrario, la población haitiana, específicamente las mujeres, tienden todavía a utilizar ese tipo de gorro en la cabeza, lo cual es una tradición que viene desde África. Claro, hay otra cosa que hay que entender. Cuando se habla de las costumbres, hay una serie de costumbres que están asociadas a lo que es la práctica del vudú, lo cual, producto de ese sincretismo religioso, muchas veces hay muchos ritos que están asociados al vudú, que ellos lo utilizan como una especie de costumbre, pero también cuando ellos celebran algún tipo de carnaval. Uno de los tipos de carnavales que ellos celebran es el Carnaval, pero también el cultivo del vudú y los ritos fetichistas. Como ve, cuando se habla de las diferentes costumbres, de los diferentes ritos, hay una gran diferencia en lo básico entre un dominicano y entre un haitiano. No cabe duda también que cuando nosotros analizamos lo que es el nivel educativo entre un dominicano y un haitiano, también existe una enorme diferencia. Uno de los grandes problemas que tiene la población haitiana es el alto nivel de analfabetismo que existe en la población adulta, pero también en la población de la niñez, por las deficiencias del sistema educativo haitiano. Nivel de analfabetismo que en parte contribuyente por ese poco nivel que tiene Haití como una nación en busca de salir de los niveles de pobreza que dicho nacional tiene. Ahora, ¿cómo se puede disminuir el analfabetismo en Haití? Es un gran problema que durante 300 años las élites haitianas nunca se han preocupado por resolver ese problema. No cabe duda también que producto de ese analfabetismo en Haití, la literatura haitiana ella no es muy reconocida a nivel mundial, contrario a la literatura dominicana. Pero hay algo que hay que entender. Cuando se habla de eso que la gente llama la cultura y el arte, yo puedo decirle, cuando se habla de República Dominicana, ellos tienen una mayor diversidad en expresión cultural. Y eso no es más que producto de los niveles de adquisición de riqueza que tiene el pueblo dominicano, lo cual le facilita mayores posibilidades de expresión de diferentes tipos de arte. Pero si hay algo que hay que reconocerle al pueblo haitiano, diferente al pueblo dominicano, es que esa pintura al estilo naif que tiene el pueblo haitiano, con esos colores vivos, con esos colores que sobresalen de la vida diaria, en la cual ellos escriben sobre las vivencias del pueblo haitiano, es un tipo de pintura que a nivel mundial tiene un mayor reconocimiento
que la pintura dominicana. Como ven, en cuanto al arte y la cultura, esa también es una gran diferencia. Inclusive, si ustedes visitan las calles principales de República Dominicana, ustedes van a encontrar una inmensa cantidad de pintores haitianos que hacen su dinero vendiendo ese tipo de pintura, porque la gente aprecia esa forma tan viva de arte haitiano, la cual de una forma u otra plasma a través de los dibujos y la pintura lo que es la idiosincrasia del pueblo haitiano. Por eso es ese reconocimiento mundial que la gente tiene que darle a los pintores haitianos. Claro, el elemento número 10 en cuanto a la diferencia es cuando se habla de la música y la danza. Producto de que ambos grupos poblacionales fueron colonizados por naciones diferentes. Eso le dice a ustedes que cuando se habla de la música haitiana, el colonizador francés realmente no se preocupó por impulsar lo que es los diferentes estilos y manifestaciones culturales haitianas, por lo cual el pueblo de Haití sigue en parte utilizando las tradiciones africanas, lo cual limita y limitó el crecimiento de esa riqueza de los diferentes ritmos que existen en África, por lo cual cuando se habla de la música y la danza haitiana, tiene sus limitaciones. Y no cabe duda que cuando se habla de la danza haitiana, nosotros tendríamos que hablar de ese tipo de danza tradicional como el maraguant. Pero no cabe duda que la música por excelencia haitiana es el compa. Claro, cuando hablamos de República Dominicana, producto de ese mestizaje cultural entre la población dominicana, entre la población afrodominicana, entre los mulatos, entre los negros y los criollos, cuando se habla de esa diversidad en cuanto a las diferentes manifestaciones culturales, la cultura autóctona, pero también la danza dominicana es mucho más rica que la danza y la música haitiana. Cuando tú hablas de los llamados bailes tradicionales de República Dominicana, nosotros tenemos que hablar del merengue, de la mangulina y del carabiné. Claro, cuando se habla del merengue, en Haití también se toca algún tipo de merengue, pero no con la influencia con que lo tocan los dominicanos. Ahora, hay un elemento que hay que reconocer, porque yo puedo sentarme con ustedes a mencionarles los diferentes ritmos que en este momento existen en República Dominicana, aparte del merengue, la mangulina y el carabiné, como es, por ejemplo, la música de bachata que todos conocemos, como ese tipo de perico ripiado que se utiliza en una parte del Cibao, como ve la diversidad cultural en cuanto a la música y la danza propia del territorio dominicano en la parte oriental de la isla, es mucho más rica que la parte de la isla, porque cuando se habla de los franceses, ellos limitaron esa expresión cultural de las personas que eran descendientes de esclavos, limitaciones que hasta este momento todavía persisten. Pero no cabe duda, señores, que cuando se habla de la danza haitiana, la cual nosotros reconocemos como un tipo de danza autóctona, por su mezcla con los ritmos africanos, nosotros tenemos que hablar de la música del ra-ra. La música del ra-ra es una música que nace en el territorio haitiano, pero que de una forma u otra los dominicanos también la tocan, porque producto de la migración durante el corto de caña, la mayoría de los batalles en República Dominicana, en esa época de celebración de Cuaresma, o cuando llegan los carnavales, créemelo, en todos esos batalles, esa música del ra-ra, tú la vas a escuchar, y es una expresión viva de la idiosincrasia y la expresión cultural de los haitianos en República Dominicana. Hay otro tipo de danza, como la danza del Ibo, que nadie conoce. Hay otro tipo de danza como el papaguedé, que otro tipo de danza que es poco conocida. Y otra danza que es poco conocida cuando se habla de América Latina y el Caribe es la danza de la Guinea.
Como ve, cuando se habla de las diferencias en cuanto a la música y la danza, República Dominicana tiene una mayor cantidad de manifestaciones folclóricas, simplemente porque el mestizaje entre España y Europa produjo ese tipo de celebración. Por el contrario, en Haití, ese mestizaje entre Francia, entre los franceses y los haitianos, nunca ocurrió, ya sea producto de la revolución haitiana, pero ese otro trabajo. Como ve, en este tipo de trabajo yo le expliqué a ustedes las 10 cosas las cuales diferencian un dominicano de un haitiano. Y esas 10 diferencias no lo vean ustedes como diferencia, sino como aspecto y características culturales, raciales, étnicas y de historia, lo cual separa a un dominicano de un haitiano. En otro tipo de trabajo en el futuro yo voy a hablar cuáles son las cosas en las cuales tanto los haitianos como los dominicanos se asemejan, porque ambos son parte de una misma isla. Señores, por ese lado yo espero que este tipo de trabajo les haya servido de algo. Si ustedes creen que fue así, por favor suscríbanse a este canal, pero sobre todo denle me gusta y compartan este material. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.